La escena que se produce en el funeral de la Almudena, con Isabel Díaz Ayuso recibiendo gritos de asesina, no surge de la nada ni puede entenderse como un simple exabrupto aislado o como una provocación de minorías exaltadas, tal y como intenta presentarlo la derecha mediática y política. Es el resultado de una acumulación de decisiones, discursos y políticas que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva de Madrid, por extensión, de toda España. Desde una perspectiva de izquierdas, ese momento no es una falta de respeto institucional ni un ataque gratuito, sino la expresión cruda y dolorosa de un conflicto social no resuelto, de una herida que sigue abierta y que la derecha se niega sistemáticamente a reconocer. La Almudena no es solo un lugar de culto ni un espacio simbólico para la ciudad de Madrid. En el contexto de un funeral, representa también un espacio de duelo colectivo, de memoria y de reconocimiento de las víctimas. Cuando Ayuso aparece allí y es recibida con gritos de asesina, lo que se pone de manifiesto es que para una parte significativa de la sociedad madrileña su figura está directamente asociada a la gestión de la pandemia, especialmente a lo ocurrido en las residencias de mayores. No se trata de una acusación lanzada al vacío, sino de una responsabilidad política que ha sido documentada, denunciada por familiares de víctimas, por asociaciones, por profesionales sanitarios y por investigaciones periodísticas. Desde la izquierda, es imposible analizar este episodio sin recordar que miles de personas mayores murieron en residencias sin ser derivadas a hospitales, sin atención médica adecuada, sin la posibilidad de despedirse de sus familias. Protocolos firmados por el gobierno de la Comunidad de Madrid establecieron criterios de exclusión que, en la práctica, condenaron a morir a personas por su edad, su dependencia o su situación funcional. Ese hecho, por mucho que se intente diluir en discursos sobre la excepcionalidad de la pandemia, sigue siendo un núcleo de dolor y de rabia que no ha sido abordado con verdad, justicia ni reparación. La derecha, y en particular el entorno de Ayuso, ha construido un relato épico sobre su gestión, presentándola como una líder valiente que defendió la libertad frente a las restricciones. Sin embargo, ese relato omite deliberadamente a quienes no tuvieron libertad alguna para salvar su vida. Omitir a los mayores muertos en residencias no es un olvido inocente. Es una estrategia consciente de negación política. Por eso, cuando Ayuso aparece en un acto público cargado de simbolismo como un funeral, ese silencio impuesto estalla en forma de grito. Los gritos de asesina no son un eslogan cómodo ni una consigna electoral al uso. Son una acusación moral que nace del sufrimiento. Desde la izquierda, no se trata de aplaudir sin matices la forma, sino de entender el fondo. Cuando las instituciones fallan, cuando no hay comisiones de investigación reales, cuando no hay asunción de responsabilidades políticas, el conflicto se desplaza al espacio público. La protesta encuentra otros canales porque los oficiales han sido cerrados sistemáticamente por el poder. La reacción inmediata del entorno mediático conservador fue la esperable: victimizar a Ayuso, presentar el episodio como un ataque intolerable, como una falta de respeto a un funeral y como una muestra de radicalización de la izquierda. Pero esta lectura interesada evita la pregunta clave: ¿por qué existe una parte de la sociedad que asocia de forma tan directa a Ayuso con la muerte evitable de miles de mayores? La derecha no quiere responder a esa pregunta porque hacerlo implicaría asumir que su modelo de gestión, basado en la privatización, en el abandono de lo público y en la mercantilización de los cuidados, tiene consecuencias mortales. Desde una perspectiva de izquierdas, el concepto de responsabilidad política es central. No se trata de acusar penalmente sin pruebas ni de sustituir a los tribunales, sino de asumir que quien gobierna toma decisiones que pueden salvar o costar vidas. Ayuso y su gobierno tomaron decisiones concretas durante la pandemia. No fueron decisiones inevitables ni dictadas por una fuerza superior, sino opciones políticas alineadas con una determinada visión del mundo. Esa visión considera que los mayores dependientes no son una prioridad, que las residencias pueden funcionar como espacios de aparcamiento humano y que la sanidad pública no debe tensionarse para atenderlos. El funeral de la Almudena se convierte así en un escenario de choque entre dos memorias. La memoria oficial, que intenta pasar páginas sin rendir cuentas, y la memoria popular, que se resiste a olvidar. Para la izquierda, esta tensión es profundamente política. No se puede construir convivencia sobre el olvido impuesto ni sobre la negación del dolor ajeno. Los gritos son incómodos, sí,
Pero más incómodo es un poder que se presenta como inocente mientras rehúye cualquier forma de autocrítica. En este contexto aparece la figura de Ernesto Ekaizer y su intervención en una radio catalana, soltando lo que muchos califican como una bomba. Ekaizer no es un agitador de redes ni un opinador superficial. Es un periodista con una larga trayectoria en la investigación del poder, especialmente del poder judicial, económico y político en España. Cuando Ekaizer habla, incomoda porque no se mueve en el terreno de la consigna, sino en el de los hechos, las responsabilidades y las conexiones que otros prefieren no señalar. La intervención de Ekaizer aporta una clave fundamental para entender por qué el episodio de la Almudena no es anecdótico. Desde la izquierda, su análisis apunta a la existencia de una protección estructural en torno a Ayuso y al Partido Popular de Madrid. Una protección mediática, judicial y política que ha impedido que se investiguen a fondo las decisiones tomadas durante la pandemia. Mientras otros territorios han abierto comisiones, procesos de revisión y debates públicos incómodos, Madrid ha blindado a su presidenta como si cualquier crítica fuera un ataque ideológico. Ekaizer señala que esta impunidad percibida es lo que alimenta la rabia social. Cuando no hay cauces institucionales para depurar responsabilidades, el conflicto se desplaza a la calle. El grito en el funeral no surge de la nada. Surge de años de silencio impuesto, de carpetazos, de negaciones y de un relato hegemónico que intenta convertir a Ayuso en una heroína liberal mientras miles de familias siguen esperando una explicación. Desde la izquierda, resulta especialmente relevante que esta bomba se suelte en una radio catalana, porque pone de manifiesto también la dimensión territorial del debate. En Madrid, gran parte de los grandes medios han actuado como correa de transmisión del discurso ayusista. Fuera de ese ecosistema, la percepción cambia. En otros territorios se observa con mayor distancia crítica lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, y se entiende mejor porque la figura de Ayuso genera tanto rechazo como adhesión. El episodio del funeral también revela una fractura profunda en la sociedad española respecto a cómo se gestionan el duelo y la memoria. Para la derecha, el duelo debe ser silencioso, despolitizado y rápidamente superado. Para la izquierda, el duelo es también un acto político cuando las muertes tienen causas estructurales y responsables. La reacción posterior al episodio del funeral de la Almudena confirma hasta qué punto la derecha española, y muy especialmente el entorno de Isabel Díaz Ayuso, ha construido un muro narrativo destinado a impedir cualquier cuestionamiento profundo de su gestión durante la pandemia. En lugar de preguntarse por las causas del rechazo social que se expresó en ese momento, el foco se desplazó de inmediato hacia la forma, hacia el lugar, hacia el supuesto respeto vulnerado. Desde una perspectiva de izquierdas, esta estrategia no es nueva. Consiste en moralizar el escenario para deslegitimar el contenido del mensaje. Se habla del funeral, del templo, del momento inapropiado, pero nunca del fondo del conflicto, que es la muerte evitable de miles de personas mayores bajo decisiones políticas concretas. Ayuso y su entorno saben que el debate de fondo les es profundamente desfavorable. Saben que, cuando se habla de residencias, protocolos y abandono sanitario, el relato de la libertad se resquebraja. Por eso la respuesta no fue de empatía ni de reconocimiento del dolor, sino de ataque. Se acusó a la izquierda de odio, de radicalización, de instrumentalizar a las víctimas, cuando en realidad lo que se ha hecho durante años es exactamente lo contrario: invisibilizarlas. Desde la izquierda, esta inversión del relato se interpreta como una forma de violencia simbólica que se suma a la violencia institucional ya ejercida. El concepto de asesina, tan duramente criticado por la derecha, no aparece en el vacío. Es una palabra extrema porque extremo fue el resultado de las políticas aplicadas. No se trata de una calificación jurídica, sino de una acusación política y moral que nace de una experiencia concreta. Miles de personas murieron solas, sin atención hospitalaria, sin posibilidad de ser trasladadas, mientras la Comunidad de Madrid mantenía hospitales infrautilizados y priorizaba una imagen de normalidad económica. Desde la izquierda, ignorar esta relación causa-efecto es una forma de negacionismo político. La derecha insiste en que Ayuso no tomó decisiones sola, que la pandemia fue una tragedia global, que nadie estaba preparado. Pero este argumento se cae cuando se comparan territorios, protocolos y resultados. No todas las comunidades autónomas aplicaron los mismos criterios de exclusión.
No todas renunciaron de forma tan explícita a medicalizar residencias. No todas cerraron la puerta a miles de personas mayores por el simple hecho de serlo. La izquierda subraya que la excepcionalidad no puede utilizarse como coartada permanente para eludir responsabilidades. En este punto, la intervención de Ernesto Ekaizer adquiere aún más relevancia. Su análisis no se limita al episodio concreto de funeral, sino que lo inserta en una dinámica más amplia de protección del poder. Ekaizer habla de silencios, de pactos no escritos, de una red de intereses que ha blindado a Ayuso frente a cualquier investigación seria. Desde la izquierda, esta idea no se percibe como una conspiración, sino como una descripción bastante realista del funcionamiento del poder en Madrid, donde medios de comunicación, grandes empresas y estructuras políticas han convergido durante décadas. La bomba de Ekaizer no es solo lo que dice, sino dónde lo dice y cómo lo dice. Que sea en una radio catalana no es un detalle menor. Fuera del ecosistema mediático madrileño, la figura de Ayuso no está rodeada del mismo halo épico. Se la observa con más distancia, con menos miedo a las represalias políticas y económicas. Desde la izquierda, este contraste territorial evidencia hasta qué punto el relato dominante en Madrid es una construcción artificial sostenida a base de repetición, silencios y ataques a la disidencia. Ekaizer pone el dedo en una llaga que la derecha intenta ocultar: la judicialización selectiva de la política. Mientras algunos casos se investigan hasta el extremo, otros se archivan con una rapidez sospechosa. La gestión de las residencias en Madrid ha sido objeto de denuncias, querellas y peticiones de investigación que han acabado sistemáticamente bloqueadas o diluidas. Desde la izquierda, esta asimetría refuerza la sensación de impunidad y explica por qué la protesta social adopta formas cada vez más desesperadas. El grito en el funeral, en este sentido, no es solo un grito contra Ayuso, sino contra un sistema que ha cerrado todas las puertas institucionales. Cuando no hay comisiones de investigación reales, cuando los parlamentos autonómicos funcionan como mayorías de bloqueo, cuando la justicia no avanza, la calle se convierte en el único espacio de expresión. La derecha finge escandalizarse por esa expresión, pero es corresponsable de haberla provocado. Desde la izquierda, también se señala la hipocresía de quienes ahora reclaman respeto institucional. El propio discurso de Ayuso ha sido agresivo, deshumanizante y polarizador desde el primer momento. Ha llamado parásitos a quienes defienden lo público, ha caricaturizado a adversarios políticos, ha trivializado el dolor ajeno en múltiples ocasiones. No se puede construir una carrera política basada en la confrontación constante y luego exigir silencio reverencial cuando esa confrontación se vuelve incómoda para el poder. El episodio de la Almudena también pone de relieve la utilización selectiva del concepto de víctima. Para la derecha, las víctimas solo existen cuando encajan en su relato. Las víctimas del terrorismo, las víctimas de delitos mediáticos, las víctimas que pueden instrumentalizarse políticamente reciben atención, homenajes y discursos solemnes. Las víctimas de las residencias, en cambio, han sido tratadas como un problema incómodo, como un daño colateral que conviene olvidar cuanto antes. Desde la izquierda, esta jerarquización del dolor es una forma de injusticia profunda. Ekaizer insiste en que mientras no haya un reconocimiento oficial del daño causado, la herida seguirá supurando. No se trata de venganza ni de ajuste de cuentas, sino de verdad. La verdad como condición mínima para la reparación. La verdad como base de una convivencia democrática real. La negativa sistemática del gobierno de Ayuso a asumir errores, a pedir perdón, a abrir procesos de revisión, es lo que mantiene vivo el conflicto. La derecha acusa a la izquierda de vivir del pasado, pero en realidad es la derecha la que se niega a cerrar el pasado de forma justa. Pasar página no es olvidar, es leerla primero. Y en el caso de las residencias de Madrid, esa página sigue en blanco desde el punto de vista institucional. No hay un relato oficial que reconozca lo ocurrido, solo una defensa cerrada que pretende imponer el silencio por agotamiento. Desde una perspectiva de izquierdas, el papel del periodismo crítico resulta esencial en este contexto. Ekaizer representa una tradición de periodismo que no se conforma con las versiones oficiales y que entiende su función como una forma de control del poder. Por eso su intervención molesta tanto. Porque rompe el consenso tácito de no hablar de determinadas cosas en determinados lugares. Porque recuerda que el poder, cuando no se le vigila,
tiende a protegerse a sí mismo antes que a la ciudadanía. Para comprender en toda su dimensión lo que ocurre alrededor de Isabel Díaz Ayuso, del funeral de la Almudena y de la reacción social que provoca su figura, es necesario detenerse en el modelo político que ha ido construyendo desde su llegada al poder. Ayuso no gobierna solo con decisiones administrativas, gobierna con un relato diseñado para dividir, simplificar y polarizar. Desde una perspectiva de izquierdas, ese relato no es accidental ni improvisado, sino una estrategia consciente que ha permitido ocultar durante años las consecuencias reales de sus políticas, especialmente en el ámbito de los cuidados y la sanidad pública. La pandemia fue el escenario perfecto para ese tipo de liderazgo. En lugar de asumirla como una crisis que exigía cooperación institucional, refuerzo de lo público y protección de los más vulnerables, Ayuso la convirtió en una guerra cultural. Libertad contra autoritarismo, economía contra salud, Madrid contra el resto. En ese marco, las residencias de mayores quedaron relegadas a un segundo plano, tratadas como un problema logístico y no como lo que eran. Hogares de personas con derechos, con historias y con familias que confiaban en la administración para protegerlas. Desde la izquierda, se insiste en que la tragedia de las residencias no fue solo el resultado de la falta de recursos, sino de una jerarquía de valores profundamente injusta. Cuando se decide que determinadas vidas no merecen el mismo esfuerzo sanitario que otras, se está aplicando una lógica de descarte. Esa lógica no se expresa abiertamente, pero se filtra en protocolos, en órdenes internas, en decisiones que priorizan unas urgencias sobre otras. La exclusión de miles de mayores de la atención hospitalaria no fue una casualidad, fue una consecuencia directa de esa visión del mundo. El problema es que ese tipo de decisiones rara vez se asumen públicamente. En lugar de explicarlas, debatirlas y revisarlas, se opta por negarlas o minimizarlas. Ayuso ha repetido en múltiples ocasiones que se hizo todo lo posible, que no hubo discriminación, que las cifras se han manipulado. Sin embargo, los testimonios de familiares, de trabajadores de residencias y de sanitarios contradicen de forma sistemática ese discurso. Desde la izquierda, esta contradicción constante entre el relato oficial y la experiencia vivida es uno de los motores principales de la indignación social. El funeral de la Almudena se convierte así en un punto de colisión entre dos narrativas irreconciliables. Por un lado, la narrativa del poder, que quiere solemnidad, silencio y cierre. Por otro, la narrativa del dolor, que exige reconocimiento y memoria. Cuando Ayuso entra en ese espacio simbólico sin haber hecho el mínimo gesto de autocrítica, sin haber pedido perdón, sin haber mostrado empatía real con las víctimas de su gestión, el conflicto estalla. No porque la gente quiera provocar, sino porque la herida sigue abierta. Desde la izquierda, se subraya que el respeto no puede exigirse unilateralmente. El respeto se construye. Y se construye reconociendo errores, escuchando a las víctimas y asumiendo responsabilidades políticas. Nada de eso ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Al contrario, se ha perseguido políticamente a quienes han intentado investigar lo ocurrido, se ha ridiculizado a las asociaciones de familiares y se ha protegido a los responsables administrativos. En ese contexto, el grito se convierte en una forma desesperada de romper el muro del silencio. La intervención de Ernesto Ekaizer aporta una dimensión adicional a este análisis porque conecta la gestión de Ayuso con un problema más amplio del sistema político español, la dificultad para exigir responsabilidades a determinados poderes territoriales cuando están bien alineados con intereses económicos y mediáticos. Ekaizer habla de un blindaje que no es solo político, sino estructural. Un blindaje que explica por qué determinados temas desaparecen de la agenda mediática madrileña con rapidez, mientras otros se amplifican hasta el extremo. Desde la izquierda, esta lectura es fundamental para entender por qué el caso de las residencias no ha tenido el recorrido que cabría esperar en una democracia saludable. No se trata de que falten pruebas o testimonios, sino de que falta voluntad política para convertirlos en verdad oficial. La derecha madrileña ha apostado por el desgaste, por dejar que el tiempo pase, por confiar en que el cansancio social haga su trabajo. El funeral de la Almudena demuestra que esa estrategia no ha funcionado del todo. El rechazo que genera Ayuso no es solo ideológico, es emocional. Está vinculado al duelo no resuelto de miles de familias. Desde la izquierda, se considera que subestimar esa dimensión emocional es uno de los grandes errores de la derecha.
El dolor no desaparece porque se ignore, se transforma. Y cuando se transforma en rabia, busca canales de expresión que pueden resultar incómodos para el poder. La derecha insiste en que este tipo de protestas dañan la convivencia. Pero desde la izquierda se responde que lo que daña la convivencia es la impunidad. Una convivencia basada en el silencio forzado y en el olvido impuesto es una convivencia frágil, artificial y profundamente injusta. La verdadera convivencia se construye enfrentando los conflictos, no ocultándolos bajo alfombras institucionales. Ekaizer también señala un aspecto clave: la utilización del victimismo por parte del poder. Ayuso se presenta como víctima de ataques injustos mientras ignora sistemáticamente a las verdaderas víctimas de la pandemia en su comunidad. Esta inversión moral es una herramienta poderosa de despolitización. Convierte al gobernante en objeto de compasión y a los gobernados indignados en agresores. Desde la izquierda, desmontar esta inversión es una tarea urgente para recuperar un debate público mínimamente honesto. El papel de los medios de comunicación resulta central en este proceso. Gran parte del ecosistema mediático madrileño ha actuado como amplificador del relato de Ayuso, minimizando las críticas y maximizando cualquier gesto que refuerce su imagen de liderazgo fuerte. Las voces disidentes han sido marginadas, etiquetadas como radicales o directamente silenciadas. Por eso la intervención de Ekaizer fuera de ese ecosistema adquiere tanta fuerza simbólica. Demuestra que el consenso no es tan sólido como se quiere hacer creer. Desde la izquierda, también se destaca la dimensión ética del debate. Gobernar implica aceptar que las decisiones tienen consecuencias. Cuando esas consecuencias son mortales, la responsabilidad no puede diluirse en tecnicismos. No se trata de criminalizar sin juicio, sino de asumir que el poder político debe rendir cuentas. La negativa de Ayuso a hacerlo no es un gesto de fortaleza, sino de debilidad democrática. El funeral de la Almudena, lejos de ser un episodio anecdótico, se convierte en un espejo incómodo. Refleja una sociedad dividida no por capricho, sino por una gestión que ha dejado demasiadas preguntas sin responder. Desde la izquierda, se insiste en que ignorar ese espejo no hará que desaparezca. Al contrario, lo hará más visible. Esta tercera parte del guión profundiza en el modelo de liderazgo de Ayuso y en las causas estructurales del rechazo que genera. No se trata de un odio irracional ni de una campaña orquestada, sino de una respuesta social a decisiones políticas concretas. Mientras esas decisiones no sean revisadas y sus consecuencias reconocidas, el conflicto seguirá manifestándose en espacios cada vez más simbólicos y cargados de significado. A medida que el debate avanza y se sedimenta en la opinión pública, resulta cada vez más evidente que lo ocurrido en el funeral de la Almudena no puede analizarse únicamente como un episodio de tensión puntual, sino como la expresión de un conflicto político y social más profundo que atraviesa a la Comunidad de Madrid desde hace años. Desde una perspectiva de izquierdas, este conflicto tiene que ver con el modelo de sociedad que se ha ido consolidando bajo los gobiernos del Partido Popular y que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a su máxima expresión. Un modelo que prioriza el mercado, la privatización y la propaganda por encima del cuidado, la igualdad y la responsabilidad pública. La pandemia actuó como un acelerador de contradicciones que ya existían previamente. Las residencias de mayores en Madrid llevaban años funcionando bajo un esquema profundamente mercantilizado, con una presencia masiva de empresas privadas cuyo objetivo principal no era el bienestar de los residentes, sino la rentabilidad económica. Desde la izquierda, se denunció durante mucho tiempo que este modelo era insostenible y peligroso, pero esas advertencias fueron ignoradas sistemáticamente. Cuando llegó la crisis sanitaria, el sistema colapsó de la peor manera posible, y quienes pagaron el precio fueron los más vulnerables. La gestión de Ayuso no puede separarse de ese contexto estructural. No se trata solo de decisiones tomadas en un momento excepcional, sino de una continuidad política que considera los cuidados como un gasto prescindible. La exclusión de miles de mayores de la atención hospitalaria fue posible precisamente porque existía una concepción previa que normalizaba su invisibilidad. Desde la izquierda, se insiste en que no se puede hablar de errores aislados cuando lo que falla es todo un sistema diseñado para no mirar de frente a quienes dependen de lo público para vivir con dignidad. El rechazo que se expresa en el funeral es, en gran medida, una reacción contra esa normalización del abandono. No es un grito contra una persona concreta,
sino contra un modelo que ha demostrado su crueldad en el momento más crítico. La derecha intenta reducirlo todo a una cuestión de educación o de formas para evitar discutir lo esencial. ¿Por qué miles de personas mayores murieron sin atención médica adecuada en una de las regiones más ricas de Europa? Esa pregunta sigue sin respuesta institucional. Desde la izquierda, se señala que la ausencia de una investigación exhaustiva y transparente no es casual. Investigar a fondo implicaría cuestionar decisiones políticas, responsabilidades administrativas, en última instancia, el modelo de privatización que ha beneficiado a grandes empresas durante décadas. Implicaría reconocer que la llamada eficiencia del mercado fracasó estrepitosamente cuando más se necesitaba. Por eso, el poder político madrileño ha optado por el bloqueo, el silencio y la deslegitimación de cualquier intento de esclarecer lo ocurrido. La figura de Ayuso se ha convertido en un escudo que protege todo ese entramado. Criticarla no es solo criticar a una presidenta autonómica, es poner en cuestión una forma de entender la política y la gestión pública. Desde la izquierda, se considera que esta personalización del poder es peligrosa porque convierte cualquier crítica en un ataque personal, desactivando el debate racional sobre políticas públicas. El funeral de la Almudena rompe momentáneamente ese escudo, porque el dolor no entiende de estrategias comunicativas. La intervención de Ernesto Ekaizer vuelve a ser clave en este punto porque introduce una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si se investigara de verdad? ¿Qué saldría a la luz si se levantaran las alfombras bajo las que se han escondido decisiones y responsabilidades? Desde la izquierda, esta pregunta resuena con fuerza porque conecta con una sensación generalizada de impunidad. No solo en Madrid, sino en el conjunto del Estado, existen ámbitos del poder que parecen intocables. Ekaizer no afirma que todo esté probado o cerrado, pero sí señala la existencia de indicios suficientes como para justificar una investigación seria. Que esa investigación no se haya producido dice mucho sobre la correlación de fuerzas existente. La derecha madrileña ha utilizado su mayoría política y su influencia mediática para convertir cualquier intento de fiscalización en una batalla ideológica, desviando la atención del fondo del asunto. Desde la izquierda, esta táctica se identifica como una forma de secuestro del debate democrático. El episodio del funeral también pone de manifiesto el papel que juega la memoria colectiva. La derecha confía en el desgaste del tiempo, en la capacidad de la sociedad para olvidar o normalizar incluso las tragedias más graves. La izquierda, en cambio, defiende que la memoria es un acto político necesario para evitar la repetición de los mismos errores. Recordar lo ocurrido en las residencias no es abrir heridas, es impedir que se cierren en falso. La reacción airada del entorno de Ayuso ante los gritos demuestra que esa memoria sigue siendo una amenaza para su proyecto. Si el relato de la gestión ejemplar se impone definitivamente, las víctimas desaparecen del imaginario colectivo. Si, por el contrario, se mantiene viva la memoria del abandono, ese relato se resquebraja. Desde la izquierda, se considera que el conflicto entre estas dos memorias explica gran parte de la polarización actual. La derecha habla de convivencia mientras se niega a reconocer el daño causado. Pero la convivencia no se decreta, se construye. Y se construye desde el reconocimiento mutuo. Las familias de las víctimas de las residencias no han recibido ese reconocimiento por parte del gobierno madrileño. No ha habido disculpas, ni gestos de reparación, ni voluntad de escucha. En ese vacío, el grito aparece como último recurso. La Almudena, como espacio simbólico, intensifica esta tensión. No es un lugar cualquiera, es un lugar asociado al duelo, a la solemnidad y a la memoria. Que allí se exprese el rechazo social no es casual. Desde la izquierda, se interpreta como una señal de que el dolor ha alcanzado un punto en el que ya no puede contenerse en los márgenes. El poder esperaba silencio y encontró memoria. Este episodio también obliga a reflexionar sobre el uso político de las emociones. Ayuso ha sabido movilizar emociones como el miedo, el orgullo y la rabia para consolidar su liderazgo. Sin embargo, ha ignorado deliberadamente la emoción más poderosa que atraviesa a miles de familias, el duelo. Desde la izquierda, se advierte que no se puede construir un proyecto político sólido ignorando ese duelo, porque tarde o temprano se manifiesta de formas imprevisibles. La cuarta parte de este guión subraya que lo ocurrido no es una desviación del conflicto político, sino su expresión más honesta.
Cuando las instituciones fallan, cuando el poder se blinda, cuando la verdad se pospone indefinidamente, la sociedad busca otros espacios para expresarse. El funeral de la Almudena se convierte así en un escenario involuntario de una verdad que se resiste a desaparecer. Desde una perspectiva de izquierdas, la lección es clara. No habrá cierre posible mientras no haya verdad. No habrá paz simbólica mientras no haya justicia. Y no habrá convivencia real mientras el poder siga tratando el dolor de las víctimas como un problema de imagen en lugar de como una responsabilidad política. A estas alturas del análisis, resulta imposible desligar lo ocurrido en la Almudena de una cuestión central que atraviesa toda la política contemporánea. ¿Quién tiene derecho a ser llorado públicamente y quién queda relegado al silencio? Desde una perspectiva de izquierdas, este es uno de los conflictos más profundos que ha dejado al descubierto la pandemia. No todas las muertes han sido tratadas de la misma manera, no todos los duelos han recibido el mismo reconocimiento, y no todas las responsabilidades han sido asumidas con la misma contundencia. En Madrid, esta desigualdad en el trato al dolor ha sido especialmente evidente. Las víctimas de las residencias no han tenido funerales de Estado, ni grandes homenajes institucionales, ni discursos solemnes por parte del gobierno autonómico. Han tenido, en muchos casos, silencio, desprecio y una sensación persistente de haber sido abandonadas dos veces, primero por el sistema sanitario y después por el sistema político. Desde la izquierda, se insiste en que esta doble victimización explica gran parte de la rabia social que se manifiesta en episodios como el del funeral de la Almudena. No es un rechazo improvisado. Es un duelo que nunca ha encontrado cauces legítimos de expresión. La derecha, y en particular el entorno de Ayuso, ha intentado construir un cierre simbólico artificial. Se habla de pasar página, de mirar al futuro, de no reabrir heridas. Pero desde la izquierda se responde que no se puede cerrar aquello que nunca se ha abierto de verdad. No se puede pasar página de un libro que ni siquiera se ha leído. La ausencia de una comisión de investigación real, de un informe oficial exhaustivo y de un reconocimiento institucional del daño causado convierte cualquier apelación al futuro en una forma de negación del presente. El episodio de la Almudena pone en evidencia ese fracaso del cierre simbólico. El poder esperaba un escenario controlado, una imagen de normalidad, una presidenta cumpliendo con un rito institucional sin fricciones. Lo que encontró fue la irrupción de una memoria incómoda que se niega a ser borrada. Desde la izquierda, se interpreta este choque como una señal de que la estrategia del olvido no está funcionando, por mucho que se repita desde los altavoces mediáticos afines. La intervención de Ernesto Ekaizer refuerza esta lectura porque apunta directamente a las consecuencias de ese bloqueo institucional. Ekaizer no solo habla de responsabilidades políticas, sino del impacto que tiene la falta de investigación en la calidad democrática. Cuando determinados hechos no se investigan por razones políticas, se envía un mensaje peligroso. Hay vidas que no merecen verdad. Desde la izquierda, esta idea es inaceptable porque socava uno de los principios básicos de la democracia, que es la igualdad ante la ley y ante la memoria pública. Ekaizer también introduce una reflexión sobre el tiempo. El tiempo como aliado del poder y como enemigo de la verdad. Cuanto más pasa el tiempo sin que se esclarezcan los hechos, más difícil resulta reconstruir responsabilidades y más fácil es imponer un relato simplificado. La derecha confía en esa erosión temporal, en la capacidad del sistema para normalizar incluso las tragedias más graves. La izquierda, en cambio, insiste en que la memoria no prescribe cuando se trata de decisiones que costaron vidas. El rechazo social a Ayuso no puede entenderse sin tener en cuenta esta dimensión temporal. No es un estallido puntual, es una acumulación. Cada aniversario sin reconocimiento, cada archivo judicial, cada declaración negacionista suma capas de frustración. El funeral de la Almudena actúa como catalizador de esa acumulación, como un momento en el que todo lo no dicho irrumpe de golpe. Desde la izquierda, se subraya que estos momentos no son planificados, surgen cuando la presión se vuelve insoportable. La derecha insiste en que este tipo de protestas dañan la imagen de las instituciones. Pero desde la izquierda se responde que lo que daña realmente a las instituciones es su incapacidad para responder al dolor social. Una institución que no escucha, que no investiga, que no repara, pierde legitimidad. El grito en el funeral no crea esa pérdida de legitimidad, simplemente la hace visible.
Es un síntoma, no la causa. La figura de Ayuso aparece aquí como una dirigente que ha optado conscientemente por una política de confrontación y negación. Lejos de tender puentes con las víctimas, ha reforzado un discurso que las invisibiliza o las presenta como instrumentos de la oposición. Desde la izquierda, esta actitud se considera profundamente irresponsable porque impide cualquier proceso de reconciliación real. No se puede reconciliar una sociedad mientras se niega el sufrimiento de una parte significativa de ella. El análisis de Kaiser también apunta a un elemento clave: la conexión entre poder político y poder económico. Las residencias de mayores no son solo espacios de cuidado, son también negocios. Grandes empresas han hecho de la gestión de la dependencia una fuente de beneficios, a menudo a costa de la calidad asistencial. Investigar a fondo lo ocurrido en Madrid implicaría cuestionar ese modelo de negocio y las relaciones entre la administración y esas empresas. Desde la izquierda, se considera que esta conexión explica en buena medida la resistencia a abrir procesos de investigación reales. El funeral de la Almudena, en este sentido, se convierte en un acto involuntario de politización del duelo. La derecha lo presenta como una profanación simbólica, pero desde la izquierda se interpreta como una consecuencia inevitable de haber privatizado incluso el dolor. Cuando los cuidados se convierten en mercancía y la muerte en una estadística incómoda, el duelo busca otros lenguajes para expresarse. También es importante señalar el papel de la ciudadanía que observa estos acontecimientos desde fuera. Muchas personas no participaron en los gritos, pero los comprendieron. No necesariamente compartieron la forma, pero reconocieron el fondo. Desde la izquierda, esta comprensión silenciosa es clave para entender por qué el relato victimista de Ayuso no ha logrado imponerse del todo fuera de su núcleo duro. Hay una intuición social de que algo quedó sin resolver y de que ese algo sigue pesando. La derecha trata de cerrar filas en torno a Ayuso porque sabe que su figura se ha convertido en un activo político estratégico. Pero esa protección tiene un coste. Cuanto más se la blinda, más se refuerza la percepción de impunidad. Desde la izquierda, se advierte que este tipo de blindajes suelen romperse de forma abrupta cuando cambian las condiciones políticas o mediáticas. La historia reciente está llena de ejemplos de liderazgos aparentemente intocables que cayeron cuando la verdad acumulada encontró una grieta. La quinta parte de este guión insiste en que lo ocurrido no puede analizarse como un problema de orden público o de educación cívica. Es un problema político en el sentido más profundo del término. Tiene que ver con cómo una sociedad gestiona la muerte, el duelo y la responsabilidad. Tiene que ver con qué vidas cuentan y cuáles se consideran prescindibles. Desde la izquierda, esta es una discusión incómoda pero imprescindible. Llegados a este punto, el episodio del funeral de la Almudena deja de ser un hecho aislado para convertirse en una síntesis brutal de una forma de gobernar, de comunicar y de entender la política que ha marcado a la Comunidad de Madrid en los últimos años. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido no habla únicamente de Isabel Díaz Ayuso como dirigente concreta, sino de un modelo de poder que ha normalizado la falta de rendición de cuentas, la banalización del daño y la utilización del conflicto como herramienta de consolidación política. La reacción social que se expresa en forma de grito no es una anomalía democrática, es una consecuencia lógica de ese modelo. Durante demasiado tiempo, la derecha ha intentado imponer la idea de que la estabilidad política se logra a través del silencio, de la obediencia simbólica y de la desactivación del conflicto. Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que los conflictos no desaparecen cuando se ignoran, sino cuando se afrontan. En el caso de las residencias de Madrid, el conflicto sigue abierto porque nunca se ha producido un proceso real de reconocimiento del daño causado. No ha habido verdad oficial. No ha habido responsabilidades políticas claras y no ha habido reparación para las familias. En ese vacío, la tensión se acumula. Desde la izquierda, se insiste en que la democracia no consiste solo en votar, sino en garantizar que el poder rinde cuentas cuando toma decisiones que afectan a la vida y a la muerte. La gestión de la pandemia en Madrid no fue neutra, no fue inevitable y no fue homogénea respecto a otros territorios. Hubo decisiones políticas concretas que marcaron quién tenía acceso a la atención sanitaria y quién no. Ese hecho, por mucho que se intente enterrar bajo capas de propaganda y victimismo, sigue siendo una verdad incómoda que atraviesa la sociedad madrileña.
El funeral de la Almudena se convierte así en un símbolo de algo mucho más profundo: la imposibilidad de cerrar una herida sin haberla limpiado antes. La derecha exige respeto a los ritos institucionales, pero ha sido incapaz de mostrar respeto real por las víctimas de sus políticas. Desde la izquierda, se subraya que el respeto no es una puesta en escena, sino una práctica que se demuestra con actos concretos. Reconocer errores, pedir perdón, investigar y reparar son actos de respeto mucho más poderosos que cualquier gesto protocolario. La figura de Ayuso, en este contexto, aparece atrapada en su propia narrativa. Ha construido su liderazgo sobre la confrontación permanente, sobre la negación de cualquier crítica y sobre la identificación de enemigos constantes. Esa estrategia le ha dado réditos electorales, pero también ha generado un rechazo profundo y duradero. Cuando alguien gobierna ignorando sistemáticamente el dolor ajeno, ese dolor no desaparece, se transforma en memoria activa. Y la memoria activa, tarde o temprano, irrumpe en los espacios más simbólicos. Desde la izquierda, se considera que uno de los grandes errores del ayusismo ha sido confundir impunidad con fortaleza. El hecho de no haber sido obligada a rendir cuentas no significa que no existan responsabilidades, significa simplemente que el sistema político ha fallado en exigirlas. La intervención de Ernesto Ekaizer resulta especialmente relevante aquí porque recuerda que la verdad no desaparece, solo se desplaza. Puede quedar fuera del foco durante un tiempo, pero sigue ahí, esperando el momento en que las condiciones permitan volver a emerger. Ekaizer introduce una advertencia que va más allá del caso concreto de Ayuso. Cuando una democracia se acostumbra a no investigar determinados hechos por conveniencia política, se debilita a sí misma. Se crea una jerarquía de vidas y de responsabilidades. Algunas muertes merecen atención, otras no. Algunas decisiones se fiscalizan hasta el extremo, otras se protegen. Desde la izquierda, este doble rasero es incompatible con una democracia real y explica gran parte del malestar social contemporáneo. El grito en el funeral no debe interpretarse como un triunfo ni como una derrota, sino como un síntoma. Un síntoma de que algo no ha sido resuelto, de que existe una deuda pendiente entre las instituciones y una parte de la ciudadanía. La derecha se equivoca al reducirlo a un problema de educación o de radicalización. Es un problema político en el sentido más profundo del término, porque tiene que ver con cómo se ejerce el poder y con qué consecuencias. También es importante señalar que este tipo de episodios no surgen de una voluntad de humillar o de deshumanizar al adversario. Surgen del agotamiento, del cansancio de ver cómo se reescribe la historia sin contar con quienes más sufrieron, del hartazgo de escuchar discursos triunfalistas mientras se ignora a quienes perdieron a sus familiares en condiciones indignas. Desde la izquierda, se subraya que este agotamiento no se soluciona con condenas morales, sino con respuestas políticas. La derecha ha intentado convertir a Ayuso en una figura intocable, en un símbolo de resistencia frente a una supuesta amenaza constante. Pero esa sacralización del liderazgo es profundamente frágil, porque depende de que la realidad no se imponga. El funeral de la Almudena demuestra que la realidad sigue ahí, que la memoria sigue viva y que el conflicto no puede ser neutralizado únicamente con control mediático. Cuando el dolor encuentra una grieta, se expresa. Desde una perspectiva de izquierdas, el aprendizaje fundamental de este episodio es que la política no puede reducirse a la gestión de la imagen. Gobernar implica asumir consecuencias, incluso cuando son incómodas. Implica escuchar a quienes sufren, incluso cuando su voz rompe el guión previsto. Implica aceptar que el poder no solo otorga privilegios, sino también responsabilidades que no pueden esquivarse indefinidamente. El papel del periodismo crítico, representado aquí por Ekaizer, se revela una vez más como esencial. En un contexto de saturación informativa y de discursos polarizados, insistir en los hechos, en las responsabilidades y en las preguntas incómodas es un acto profundamente democrático. Desde la izquierda, se valora este tipo de periodismo no porque confirme una ideología, sino porque desafía al poder cuando el poder se siente demasiado cómodo. La Almudena no fue un escenario elegido para la confrontación, fue un escenario que evidenció una fractura. Una fractura entre el relato oficial y la experiencia vivida por miles de familias. Una fractura entre una presidenta que exige respeto y una ciudadanía que exige verdad. Desde la izquierda,
Se insiste en que esta fractura no se cerrará con más propaganda ni con más victimismo, sino con un ejercicio real de responsabilidad política. El cierre de este guión no pretende dictar una conclusión definitiva, sino señalar una evidencia. Mientras no se investigue a fondo lo ocurrido en las residencias, mientras no se reconozca el daño causado y mientras no se asuman responsabilidades, el conflicto seguirá latente. Puede adoptar formas distintas, puede aparecer en otros espacios, pero no desaparecerá. La memoria de quienes murieron sin atención no se disuelve con el tiempo, se transmite. Desde la izquierda, la exigencia es clara y no admite atajos. Verdad para saber qué ocurrió. Justicia para depurar responsabilidades. Reparación para las familias que siguen esperando una explicación. Solo a partir de ahí podrá hablarse de respeto, de convivencia y de cierre. Todo lo demás es una puesta en escena destinada a proteger al poder de las consecuencias de sus actos.